La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, el año 2015 inició con un 35% menos de emprendimientos o empresas en etapas iniciales que en el 2014. Esto significa que 46,000 personas no pudieron continuar con su negocio. Uno de los factores principales que hemos visto en nuestras investigaciones de por qué las empresas quiebran y salen del mercado está relacionado a que muchas veces, sobre todo las pequeñas, no saben verdaderamente cuál es su costo de producción y eso lleva a vender muchas veces igual o por debajo del precio. La motivación es vital para mantener una empresa funcionando, pero no es lo único que un emprendedor requiere para que su idea de negocios sea competitiva. Bueno, nosotros somos 3 socias, mi hermana, la macrobiótica y yo. Entonces, todas tenemos un salario, la macrobiótica siempre sigue funcionando, sacamos el salario y lo que queda siempre se sigue reinvirtiendo. Ese ha sido como la tónica o el secreto de nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos. ¿Por qué nos hemos sostenido a través del tiempo y hemos ido creciendo? Para mí, importantísimo, reinversión. Municipalidades y universidades estatales promueven el emprendedurismo como una herramienta para generar empleo y desarrollo sostenible. La municipalidad genera muchas estrategias y acciones a favor del fortalecimiento de las empresas, digas emprendimientos, los que son incipientes, como ya las pymes que están un poco más consolidadas y las empresas que están a nivel ya más grande, ¿verdad? Mediana y grande empresa. Más que todo, el gobierno local se enfoca en la parte de capacitación, en la parte de generación y fortalecimiento del conocimiento. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre las claves para que una empresa sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de las empresas sostenibles. ¿Cuáles son las claves para que una empresa se fortalezca en el tiempo? Esa pequeña idea que surge como una semillita vaya creciendo y se fortalezca en el tiempo para bienestar de las personas que ahí trabajan, pero también de todas las personas que se ven beneficiadas con el quehacer de esa empresa. De eso vamos a hablar hoy en Una Mirada. Para ello nos acompañan en esta oportunidad el señor Gerardo Villalobos Rodríguez del programa Un Emprendedores de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar de nuevo en Una Mirada, Gerardo. Gracias, Maribel, gracias por el espacio. También nos acompaña la señora Ana Yancy Arce Rodríguez, quien es gerente regional de responsabilidad social de la constructora MECO. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y además está con nosotros el señor Fabricio Vargas Román, quien es planificador económico y economista de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, como yo decía en la introducción, todo emprendimiento, toda gran empresa surgió de una pequeña idea, ¿verdad? Como la metáfora que hacía yo con el tema de la semilla, ¿verdad? Una semilla que a alguien se le ocurre esa idea y pues crece poco a poco, enfrenta a diferentes situaciones y con el tiempo, si se llevan a cabo los pasos correctos, pues se logrará que esa pequeña o mediana empresa se consolide en una gran empresa y pues pueda salir adelante beneficiando a múltiples personas, ¿verdad? Ahora, podemos decir que en Costa Rica hay oportunidades para que las ideas de emprendimiento se conviertan en grandes empresas y se consoliden como tal. Hay pues muchos ejemplos en el país, pero no sé si eso es frecuente o si más bien toma su ratito en lograr este éxito. Efectivamente, las oportunidades para las nuevas empresas son cada vez mayores en el país. Yo recuerdo tal vez hace unos 10 años en Costa Rica solamente existían, por ejemplo, 2 incubadoras de empresas y un programa de emprendimiento adscrito a una universidad.
Hoy en día la dinámica del ecosistema emprendedor ha crecido mucho, y eso ha llevado a que cada vez más los emprendedores tengan mayores oportunidades para poder desarrollar sus iniciativas. En el caso de la Universidad Nacional, el programa Emprendedores, la incubadora, ya prácticamente todas las universidades estatales tienen también incubadoras de empresas. Los ministerios, el MEIC, el MISID, COMEX, cada vez le apuestan más también a fortalecer las iniciativas empresariales que surgen en el país. Empresas privadas también le están apostando al intraemprendimiento, que es un tema también interesante, que es fomentar empresas desde empresas. Entonces, como le decía, cada vez hay más oportunidades en Costa Rica y en Latinoamérica para que surjan iniciativas empresariales. Como usted bien lo decía, Maribel, una iniciativa siempre surge desde algo muy pequeño, generalmente una idea. Esa idea requiere un acompañamiento, requiere nutrirse, y a partir de ese acompañamiento que se le da al emprendedor, es que puede ir consolidando la empresa. Un ejemplo de ello es Constructora Meco. Nació como una idea hace muchos años, pero hoy es una de las empresas más fuertes del país. Sí, precisamente estaba pensando en eso, porque hoy Constructora Meco es una transnacional de capital costarricense. Tenemos 4.600 trabajadores y estamos en 5 países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Hoy Meco está manejando 3 grandes concesiones en Colombia que suman $2.000 millones, y es muy interesante ver que los orígenes de una empresa tan grande y costarricense están en el río Taras, en Cartago, en donde don Ángel Américo Cerdas, de cuyo nombre nace el nombre de la compañía, porque a don Américo le decían Meco de cariño. Qué interesante. Tenía un quebrador manual, que no me imagino cómo es un quebrador de piedra manual, y sacando piedra del río comenzaba a quebrar el material, y así comenzó una empresa vendiendo agregados. Después comenzó alquilando equipos y despegó, se formalizó en el 1977 junto al que es hoy el presidente de la compañía, don Carlos Cerdas Araya, y juntos hicieron una empresa muy grande. Creo que de los valores más fundamentales que tiene la compañía es la pasión y el valor de la gente. En Meco podrás encontrar casi más de 300 personas que tienen más de 15 años de trabajar en la compañía. Es una compañía que valora mucho el personal, y eso ha sido fundamental porque da muchas oportunidades de crecimiento dentro de la propia compañía. Hoy podemos decir, hay historias lindísimas de el gerente general de Costa Rica, fue un señor que empezó repartiendo almuerzos en los proyectos que tenía la compañía y ha ascendido hasta ser hoy el gerente país de una de las operaciones más grandes, que es Costa Rica. Y sobre todo saber adecuarse a las situaciones. Como saben, el mercado de la construcción es un mercado muy flexible, a veces hay mucho trabajo, a veces hay poco trabajo, y la compañía ha tenido la flexibilidad para poder saber hacerse grande o hacerse más pequeña y buscar oportunidades también en el extranjero, porque fue en 1992, ante una crisis que había de negocios en Costa Rica, que la empresa decidió salir a Nicaragua. Ya tenemos 20 años de estar en ese país, y la empresa ya tiene 18 años de estar en Panamá, que empezó con proyectos para el Canal de Panamá. Y cuando a don Carlos le decían que estaba loco, que cómo iba a ir a abrir proyectos a Centroamérica, en mercados que no conocía, él evidentemente, haciendo uso de la información que existía y los mecanismos legales y de promoción de mercado que habían, aprovechó la oportunidad y no solo brindó empleo en países centroamericanos, sino que a gente clave de la compañía le abrió la experiencia a poder aprender de otros mercados. Y por eso hay muchas personas dentro de la compañía que, así como Meco ha crecido, han crecido ellos también. Y me parece que eso es de las cosas que más podrían caracterizar a la empresa. Y que le ayuda a todos los que entran nuevos en la empresa a saber que pueden tener esas posibilidades también. Un ejemplo de que en Costa Rica es posible llevar adelante una idea y convertirla de una pequeña o mediana empresa a una gran empresa consolidada y que sea capital costarricense. Yo quisiera agregar a lo que han dicho los compañeros acá. En Costa Rica,
como alrededor del mundo, pues hay un ambiente, siempre va a haber un ambiente para crear empresas. Si miramos a nivel de Europa, vamos a ver que España, el 80%, el 90% de los empleos que ahí se generan provienen de las pequeñas, medianas y de las grandes empresas. Sin embargo, el tema que a uno más le preocupa como investigador, como académico y como consultor, es el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Que es el tema que a nosotros nos trae hoy acá a conversarlo. ¿Cómo hacer para que estas empresas se sostengan a nivel? Porque lo demás nace con una idea y gracias a Dios existen, como dice Gerardo, las oportunidades a nivel de las universidades, de las instituciones que vienen a dar ese apoyo. Entonces ahí tenemos un apoyo, un sostén muy importante, pero hay que dar el paso hacia allá. Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Y siempre hay que tener bien claro cuáles son los pilares fundamentales por los cuales vamos a lograr esa sostenibilidad. Un comentario que tuvimos en un programa anterior, precisamente también con la gente de una incuba de un emprendedores, nos decían que no es raro que en los dos primeros años se experimente suficiente frustración y problemática como para que la gente piense en cerrar su empresa, pero que sin embargo las empresas que logran sobrevivir a esas etapas son las que tienen mayores probabilidades, porque del aprendizaje que genera estas situaciones es de donde se sacan como esas otras fortalezas que permiten a la empresa seguir adelante. Efectivamente, Maribel, ya hay muchos estudios, no solamente en Latinoamérica, sino que casi que es una tendencia mundial, que en los primeros 2 años el 80% de las iniciativas empresariales mueren y sobreviven solamente un 20%. ¿verdad? Ahora, ¿qué garantiza esa sobrevivencia de ese 20%? Los mismos estudios muestran, ¿verdad?, que esa garantía básicamente la da el acompañamiento que recibe el emprendedor en esa etapa inicial, que ya por sí es la más complicada y la más difícil, ¿verdad?, para poder darle esa sostenibilidad a la iniciativa empresarial. Entonces es donde surge la importancia, ¿verdad?, de que las incubadoras, que los programas de emprendimiento, que las iniciativas que trabajan con el emprendedor prácticamente todos los días, ayudándole a que esa iniciativa pueda sostenerse en el tiempo y pasar ese umbral, ¿verdad?, esos 2 años, es donde se vuelve muy necesario y muy importante para el emprendedor. A partir ya de esa etapa, de esa zona de mortalidad, ya también el emprendedor tiene mucho más posibilidades de darle sostenibilidad a su empresa, porque ya se generan las primeras ventas, ya hay un conocimiento de lo que el emprendedor está desarrollando, ya el mercado empieza a conocer el producto o el servicio, entonces se le hace más fácil al emprendedor sostener la iniciativa. Sobre ese tema, Una Mirada conversó con el economista Jorge Valenciano, quien asegura que la clave para tener una empresa exitosa es realizar un estudio de mercado previo que le ayude a calcular el precio ideal y la cantidad de producto que se debe ofrecer. Bueno, si estamos hablando de la parte de sostenibilidad financiera, es siempre importante que los empresarios sepan cuáles son sus costos de producción, sus costos medios de producción. Uno de los factores principales que hemos visto en nuestras investigaciones de por qué las empresas quiebran y salen del mercado está relacionado a que muchas veces, sobre todo las pequeñas, no saben verdaderamente cuál es su costo de producción y eso lleva a vender muchas veces igual o por debajo del precio. Entonces, sobre todo para las pequeñas siempre es importante esto. Otro es tener en cuenta cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo, pero estos objetivos de mediano y largo plazo tienen que estar de la mano con el mercado. Es decir, no tenemos que hacer una proyección de crecimiento o inversiones si el mercado no está asegurado de la producción. En este sentido, muchas empresas hacen inversiones altas, pero cuando llegan al mercado se enfrentan a factores de competencia o saturación y el problema se da porque no hicieron ese estudio de mercado posterior. Entonces siempre es importante
ver cuál es el mercado meta que tenemos y si con la producción que vamos a hacer vamos a satisfacer este mercado meta y no poner las cosas al revés, ¿verdad? Producir un montón y después no tener en cuenta si podemos venderlo. Sí, un error clásico, creo que en cualquier cosa que uno haga en la vida, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene una idea para algo, pues tiene que tener un grado de lógica, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque no cualquier cosa que uno quiera hacer significa que es lo suficientemente innovadora o fuerte para mantenerse en un mercado, ¿no es así? Ahí yo quisiera agregar algo, lo que escuchábamos del colega. En realidad, a nivel de la sostenibilidad de las empresas, ha habido como un tema en el cual solo lo hemos enfocado de repente solo en la parte medioambiental, ¿verdad? Y hay que recordar que la parte de sostenibilidad empresarial básicamente está comprendida por 3 grandes ejes que no se alejan de lo que acabamos de escuchar, que es la parte medioambiental, es la parte económica y es la parte social y política. Entonces, esos 3 elementos nos van a llevar a nosotros a desarrollar lo que llamamos un plan de desarrollo sostenible. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? Ofertar servicios, atender las necesidades de lo que llamamos ahora los stakeholders, ¿verdad? Que al final usted, como empresario o como empresaria, lo que necesita es vender sus servicios con innovación, con un plan y sobre todo visualizándose. Vamos a ver, la sostenibilidad uno la puede entender como la capacidad de mantenerse usted a través del tiempo, bajo esos 3 elementos. Entonces, algunos autores que han estudiado el tema de la sostenibilidad empresarial han hecho hincapié en esa parte de que la sostenibilidad uno tiene que verla desde esas 3 perspectivas. Y sobre esos 3 elementos, usted tiene que visualizar que no es lo mismo rentabilidad que sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay empresas que pueden ser muy rentables, pero no precisamente pueden ser sostenibles. La rentabilidad está asociada, como lo escuchábamos, con lo que es la parte de costos y lo que es la parte de ingresos. Pero una empresa puede tener los mejores indicadores financieros, de liquidez, de solvencia, de apalancamiento, ¿verdad? Sin embargo, no precisamente puede ser sostenible. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad también está en la manera en que yo como empresario o como empresaria manejo mis riesgos. Porque en todo hay un riesgo sistémico y es exactamente ahí donde hay que trabajar con los empresarios y las empresarias, hacer una cultura de manejo del riesgo, de tipo de cambio, de tasas de interés. Vivimos en una economía fluctuante, global, que lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la zona del euro, nos va a afectar. Y automáticamente hay que saber manejar esos riesgos. Sí, hay una serie de riesgos, pero también de oportunidades que es bueno sentarse a reflexionarlo, como ustedes han dicho, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vámonos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan Canto Fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5:30 de la tarde, Museo del Jade, San José.
24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo mantener una empresa en el tiempo, cómo hacer una empresa sostenible. Esa pequeña idea que se consolida en una micro y pequeña empresa puede llegar a convertirse en una gran iniciativa que puede beneficiar a muchas personas, y hay muchas claves para lograr que esto suceda. Pero antes de que hablemos de las claves para la sostenibilidad en el emprendimiento, me gustaría que hablemos primero de los principales errores que los y las emprendedoras hacen a la hora de llevar a cabo una idea, y aún que incluso se pueden mantener en el tiempo, ¿verdad? Porque conocemos que incluso grandes empresas pueden cometer grandes errores en el camino que les cuesta que la empresa se mantenga. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son esos principales errores? Muy bien, Maribel. Yo diría que tal vez el principal error de un emprendedor es creer que lo que él está desarrollando, ¿verdad?, es un producto o un servicio que tiene un potencial interesante para un mercado determinado. Vamos a aclararlo tal vez de esta forma. Generalmente cuando un emprendedor inicia con un proyecto, desarrolla un plan de negocio y va construyendo, ¿verdad?, ese documento, y va generando un producto o un servicio que él cree que el mercado se lo va a aceptar. Sin embargo, muchas veces comete el error de que el emprendedor no le consulta al mercado potencial, ¿verdad?, de si está dispuesto a aceptar ese producto o ese servicio y bajo qué condiciones está dispuesto a aceptar ese producto o ese servicio. Entonces, ya también se ha demostrado científicamente que cuando el emprendedor sigue ese camino, en realidad está cometiendo un error, porque lo que debe hacer el emprendedor es consultarle primero al mercado qué es lo que efectivamente el mercado le va a demandar a futuro, y adaptar ese producto, ese servicio a esas demandas del mercado. Nosotros en el programa Emprendedores en este momento estamos trabajando con los emprendedores de la universidad con una metodología que se llama Lean Startup, que básicamente lo que hace es una consulta previa. El emprendedor va desarrollando un producto o un servicio que se conoce como producto mínimo viable, lo pone a prueba con el mercado lo va retroalimentando, le va diciendo qué es lo que tiene que ir cambiando, y de esa forma se genera un proceso de aprendizaje donde el emprendedor va adaptando ese producto a lo que el mercado le demanda. Y es una metodología que se ha utilizado sobre todo en los países más desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en algunos países de Sudamérica, y parece que funciona bastante bien, básicamente por eso, porque se le hace una consulta previa, ¿verdad?, al comprador potencial de ese producto o ese servicio. Por ahí creo que está uno de los principales errores que cometen los emprendedores. Sí, yo estoy de acuerdo, porque a nadie se le debe olvidar que el fundamento principal de establecer un negocio es satisfacer una necesidad. Entonces, yo diseño un producto, un servicio, y tengo que llenar una necesidad de un grupo de mercado que está posiblemente insatisfecho con otros, y que yo tengo una propuesta de valor que aporta en ese proceso. También es muy importante pensar que no solo son temas económicos los que yo tengo que valorar a la hora de pensar que mi negocio va a ser exitoso. Como bien lo decía el compañero, una empresa tiene que ver cómo se relaciona con todas sus partes interesadas, y en ese proceso de partes interesadas lo primero que tiene que hacer es un escrutinio interno acerca de cuáles son los impactos positivos y negativos que mi proceso provoca en la sociedad y en el medio ambiente. Y a partir de ese proceso de identificación de los impactos, diseñar una estrategia específicamente para cada parte interesada, pero eso hace que toda la planificación estratégica del negocio tenga coherencia. Y yo, con este método que es muy simple, ¿verdad?, que posiblemente está en la construcción del proceso productivo, cada uno de los procesos que yo hago para
hacer mi producto tiene un impacto, ¿verdad? Y tiene un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social. Y también yo me relaciono en ese proceso con diferentes partes interesadas. Tener un mapa claro de cuáles son las partes interesadas con las que yo me relaciono hacen que yo pueda establecer una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque entonces, primero, de hacer un escrutinio interno, yo tengo que ir a la parte interesada y preguntarle qué es lo que él espera de la empresa que yo tengo. Y ahí van a salir las ideas, porque eso es investigación de mercados, o sea, es básico. Yo no soy capaz de ser en ningún exitoso empresario he sido capaz de saberlo todo. El mayor, yo diría que el denominador común de un empresario exitoso es la constante investigación del mercado. Siempre está o adelante o al día de las noticias y de los acontecimientos que van a suceder y que podrían afectar mi empresa. Y también identificar esos impactos que la compañía tiene logra que yo disminuya esos riesgos en aquellos vacíos que yo he identificado, pero lo hago yo. No espero a que una parte interesada ponga una denuncia y denuncie a la empresa porque está incumpliendo algo o porque lo afecta a él directamente. Yo debería diseñar una estrategia para yo responder a eso con anterioridad, y si no puedo evitar totalmente un riesgo, lo minimizo, lo mitigo, pero lo diseño yo y está en el control de la compañía. Eso es para mí muy importante, no solo son términos económicos, sino son todo el acontecer que tiene que ver el negocio con el resto de la sociedad y el medio ambiente. Sí, podríamos decirlo también que existe una necesidad, por así decirlo, de que el plan, incluyendo el plan de mercado, la parte de aquellos intangibles que son más difíciles de medir, ¿verdad? Nunca acabe. Generalmente desarrollamos un plan y ese plan se inicia uno y ese plan da vida a otro. Entonces, el proceso de la sostenibilidad y de las empresas, de los emprendimientos, está basado sobre planes que nunca acaban, nunca deben acabar. Y quizás ese es uno de los temas más importantes que el empresario o la empresaria debe considerar. ¿Por qué? Porque bien lo decía usted, siempre tenemos que estar a la vanguardia de la investigación e inclusive podríamos agregar un concepto y una práctica más que es la prospección de los mercados. Porque yo investigo, pero después prospecto. Y cuando yo prospecto, entonces genero otro invitado, podríamos decirlo, que se llama la innovación. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay una primera etapa en la que yo logro nacer, después crecer y después hay que innovar para que las empresas logremos tener esa sostenibilidad en el tiempo. Si usted no innova, si usted no mejora sus planes, entonces va a llegar un momento en que te vas a encontrar con una realidad que ella, como decía usted, se nos va a adelantar. Entonces, eso es muy importante. Si los empresarios o las empresarias no tienen un conocimiento amplio, ¿verdad?, en esa parte, es muy importante el trabajo que hace la Universidad Nacional en esa parte, y que sepan que hay centros de investigación especializados donde pueden evacuar y donde se le pueden dar ese seguimiento. Sí, sobre ese tema de la importancia de conocer el mercado al que uno se dirige, Una Mirada conversó con Yendri Delgado, quien abrió una macrobiótica hace 3 años, y el mercado precisamente la guió a ampliar su local y a poner una cafetería. Ella y sus socias siempre están investigando las tendencias del mercado para invertir las ganancias y mejorar su negocio familiar. Este negocio lo abrimos hace 3 años y 2 meses más o menos. Consiste en venta de productos macrobióticos, productos en la línea de alimentación, belleza y medicina. Y como 1 año y medio después, el mercado nos guió a hacer meriendas saludables. Entonces también vendemos batidos, cafés y montaditos con pan integral artesanal. Bueno, nosotros somos 3 socias, mi hermana, la macrobiótica y yo. Entonces, todas tenemos un salario, la macrobiótica siempre sigue funcionando, sacamos el salario y lo que queda siempre se sigue reinvirtiendo. Ese ha sido como la tónica o el secreto de nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos. También contamos con el local, ¿verdad? Que es propio, entonces ha sido también una gran ventaja.
Claro, nosotros hemos tenido varias capacitaciones con la Municipalidad de Belén. El INA ha sido un apoyo también muy importante. Estamos continuamente buscando en internet, investigando las tendencias, también una cuestión autodidacta, ¿verdad? Investigamos mucho en internet. Mi hermana tiene formación las dos tenemos formación en administración, yo en mercadeo y ella en comercio internacional, y eso ha sido como un buen complemento, ¿verdad? Ana Yancy, hablando un poco sobre este tema, retomando este testimonio y conociendo, bueno, la historia que usted nos contó sobre la empresa MECO, ¿cuál considera usted que ha sido la principal clave del éxito de una empresa como MECO? Yo creo que una de las más importantes es la capacidad de cambio de la propia compañía y la disciplina, ¿verdad? Son cosas muy importantes. Por ejemplo, en Constructora MECO cada 5 años se hace una reunión regional y en donde se revisa el plan estratégico. Ha habido cambios tan fundamentales como de cambiar la misión de la compañía y abrir el mercado a no solo ser constructores, sino ser diseñadores o ser financiadores de las obras también, lo que nos ha abierto procesos como los de Colombia, que es una concesión, lo que hemos ganado allá, que nos brinda una amplitud en el mercado. Y yo creo que eso es fundamental porque uno no puede cerrarse a una idea de que este es mi negocio y mi producto va a ser exitoso siempre, porque las necesidades de los consumidores cambian. Y así como no solo era hacer carreteras, puentes, sino querían que además las diseñáramos o querían que las financiáramos, la empresa tiene que ser abierta a poder ajustar esos cambios. Y aunque sean cosas tan fundamentales como el objetivo principal del negocio, eso hace que el negocio tenga viabilidad en el tiempo, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es esa capacidad de cambio, ¿verdad? Que uno sea humilde en reconocer de que el mercado evoluciona y mi negocio tiene que cambiar y yo ajustarme a las necesidades de ellos, lo que significa que posiblemente tenga que invertir en capacitación del personal, en abrir otras líneas de producción que antes no tenía y que posiblemente tenga que hacer inversiones extra, pero que eso te va a dar una viabilidad en el tiempo para que tu negocio crezca como vos querés que lo haga. Y algo muy importante, y sigo insistiendo, y no es porque yo soy la encargada de ese tema, pero es que un negocio no puede estar aislado de las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Uno tiene que convertirse en un activo positivo en la sociedad. Y yo creo que eso es muy importante y aplica a cualquier organización o empresa, no importa si es grande o pequeña, ¿verdad? Siempre escuchar y tener los oídos bien atentos a las necesidades de mis colaboradores, porque es un tema interno también, de mis proveedores, de mis clientes, por supuesto, de la parte del gobierno con la que yo me relaciono, con las organizaciones comunales con las que yo también me relaciono, y no olvidarlo, sino planificar alrededor de todas esas necesidades, porque eso va haciendo que la empresa se vaya ajustando realmente a que sea viable, tiene que ser flexible, ¿verdad? Eso es yo creo que de los valores principales, tener esa capacidad de innovarse constantemente, de estudiar e innovarse y ajustar el mercado. Eso yo creo que es básico para ese proceso de crecimiento. Crear valor. Yo creo que es una palabra, un concepto y una práctica que todos los días todo empresario y toda empresaria debe desarrollar. Crear valor no solo en la parte financiera, no solo en la parte social, el capital humano es importantísimo, es vital. Es quizás una de las inversiones más importantes que debe realizar toda persona de negocios. Y parafraseando un poquito a Michael Porter, ¿verdad?, que tanta bibliografía nos ha regalado en esa parte, las ventajas competitivas que se debe tener, interiorizarlas a cada estructura de negocio, como usted bien lo acaba de señalar, la parte de la misión, la parte de las visiones, no es realizarlas por realizarlas, sino es interiorizarlas, es llevarlas a la práctica. Esa es como la columna vertebral, diría yo, que toda persona de negocios que quiera desarrollarse debe tener bien claro. Es muy importante también conocer el mercado, estar informado, como bien lo hemos comentado. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, lean, entérense de los aconteceres nacionales e internacionales, lo que pasa a nivel internacional, lo que pasa a nivel nacional,
qué pasa a nivel de la política, qué pasa a nivel de la economía. ¿Por qué? Porque esos son insumos que a usted le sirve para tomar decisiones estratégicas. Y si es difícil tomar una decisión a nivel personal, imagínense ahora tomar decisiones a nivel empresarial, donde hay que conocer todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sobre la importancia de tomar decisiones, una mirada conversó con el empresario Adrián Bolaños, quien tiene una empresa con sus hermanos, la cual a lo largo de 30 años ha crecido y ampliado sus servicios. La clave ha sido la reinversión y la reinvención de la empresa. El nombre comercial es Covipsa, el nombre jurídico es Constructora Industrial BID S.A. La empresa inicia en el año 84. Somos una empresa de soluciones industriales, principalmente para empresas de la industria alimenticia, donde nuestra especialidad son equipos de acero inoxidable para que las empresas fabriquen sus productos, desde las marmitas o tanques donde se hacen las mezclas para los diferentes productos, llámese pasta de tomate, salsa de tomate, mayonesa, chocolate, medicinas. Nosotros fabricamos esos equipos. Pero además de fabricarlos, pues creamos el diseño. Por eso tenemos un equipo de ingeniería en el cual ellos generan los diseños en 3 dimensiones, le hacemos las presentaciones a los clientes y eso ha sido un plus muy importante para nosotros a la hora de vender, de tal forma que nuestros proyectos de alguna manera se venden solos porque como lleva diseño y fabricación, nuestros clientes han visto de muy buena forma esas alternativas que nosotros damos. ¿Por qué nos hemos sostenido a través del tiempo y hemos ido creciendo? Para mí, importantísimo, reinversión. Nosotros hemos pasado años donde a nivel de socios no obtuvimos utilidades para nosotros, sino que lo que hacíamos era reinvertir nuestras utilidades en maquinaria de punta, siempre teniendo las máquinas de soldar que sean las más modernas, las máquinas de procesamiento de los materiales también, y también contratando personal calificado. Entonces eso creo que ha sido lo que a nosotros nos ha llevado a poder sostenernos e ir creciendo a un ritmo importante. El manejo financiero responsable es fundamental. El manejo financiero es fundamental, pero más que el manejo financiero, como ya hemos insistido acá en el panel, Maribel, y retomo lo que decía Fabricio, el tema de la creación de valor, no solamente enfocado en un valor para lo que es el producto o el servicio que la empresa va a ofrecerle al mercado, sino el valor que la empresa también vende a la sociedad, ¿verdad? Y por eso también lo que decían los compañeros de la importancia de que una empresa, ojalá desde que nazca, sea una empresa de triple impacto, ¿verdad? Que la parte económica sea importante, pero que también se vea muy bien el beneficio ambiental y social que esa empresa le está dando a la sociedad, al planeta. En el caso nuestro, del programa Emprendedores, nosotros desde que empezamos el proceso de gestación de la empresa con los estudiantes, siempre enfocamos en que la iniciativa empresarial debe, desde su nacimiento, tener muy claro esos 3 conceptos, ¿verdad? La sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Y eso tiene que reflejarse, como decía el compañero, desde la misión de la empresa, ¿verdad? Pero también con las acciones que todos los días las empresas hacen y desarrollan, ¿verdad? Y por eso es que uno ve, por ejemplo, que hoy en día muchas empresas grandes, ¿verdad? Por ejemplo MECO, tienen ya inclusive departamentos o gerencias de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Porque es un tema que cada vez cobra mayor relevancia para que la empresa pueda ser obviamente sostenible en el tiempo y pueda también innovar, ¿verdad? ¿Puede llevarse la empresa con solo uno de esos 3 factores o es imprescindible que estén los 3 juntos? Si usted me pregunta a mí, yo le digo es imprescindible que estén los 3 juntos. Una empresa no puede nacer solamente con un enfoque económico, con un enfoque solamente ambiental o solo social. O sea, los 3 tienen que estar alineados. Tiene que haber yo creo que algo muy importante que no hemos mencionado es cómo yo con esa estrategia y ese plan estratégico quiero que se visualice la marca, la reputación de mi compañía, cuál va a ser.
todas las acciones que una compañía desarrolle en todos esos ámbitos van a construir mi reputación. Y al final el valor de la reputación y ese valor de esa marca va a ser el intangible más valioso a la compañía. Hay compañías que hoy se venden en muchísimos millones más que sus propios activos por el valor de su marca, ¿verdad? Y entonces, aunque empecemos con una macrobiótica, ¿cómo yo quiero que mis clientes visualicen la reputación en todos sus sentidos de ese negocio? Y eso se construye, no podemos olvidar ni uno solo de ellos, ¿verdad? Con un producto que satisfaga, que tenga una ventaja competitiva, pero sobre todo con la reputación. Por ejemplo, yo tengo que decirlo, tengo 8 años de trabajar en MECO y me siento muy orgullosa porque es una empresa honesta y porque en 38 años de estar constituida como empresa nunca ha dejado de terminar un proyecto, aunque el proyecto no ganemos un 5. Pero esa ha sido como la consigna del presidente, nunca se deja un proyecto botado. Y tenemos un currículum limpio a nivel internacional y por eso es que uno ahora puede acceder a esos mercados. Esa idea que posiblemente es un valor que tiene don Carlos como persona, lo ha transmitido a la compañía y vean que casi 40 años después le rinde muy buenos frutos, porque cuando usted tiene una reputación, así como cuando uno tiene una reputación crediticia buena, te abre puertas. Entonces no hay que olvidar que al final de cuentas todo tiene que ver con la reputación. Claro. Y así como uno tiene su propia reputación, tiene que ir construyendo la marca con una reputación como la que yo quiero diseñar, pero se planifica también. Eso es muy importante. Un ejemplo muy importante para quienes tienen micros y pequeñas y medianas empresas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí con una mirada. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan Canto Fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5 y 30 de la tarde, Museo del Jade, San José. 24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. Continúa usted en una mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema de las claves para hacer una empresa sostenible en el tiempo. Cómo esa pequeña idea se puede convertir en una gran empresa que beneficia a muchas personas. En la experiencia que hemos tenido en la Universidad Nacional con diferentes tipos de emprendimientos, tanto en el programa Una Emprendedores, en Una Incuba, como en otras iniciativas que se han desarrollado, siempre cuando ya la idea está madura, la gente siempre habla de que tiene problemas con el tema del mercadeo. ¿Por qué? Si esto debería ser como parte implícito de los planes y demás evaluaciones y preparaciones que se hacen. Es uno de los temas, igual que todas las empresas deben de considerar. El mercado es fundamental, sobre todo en el proceso de emprendimiento, porque es lo que da la posibilidad de que la empresa se dé a conocer. Nosotros hemos tenido, por dicha, todo el apoyo de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y en el caso nuestro, lo que hacemos es que cuando el emprendedor entra al proceso de incubación, ¿verdad? Una de las cosas que la incubadora lo apoya mucho es en esa exposición en medios, ¿verdad? Para que la iniciativa emprendedora pueda visibilizarse
y de esa forma empezar a atraer no solamente clientes, sino también aliados o inversionistas, ¿verdad?, al emprendimiento. Y en realidad ha sido una estrategia que nos ha funcionado muy bien, ¿verdad? Un claro ejemplo fue un proyecto Polidiesel, que tuvo una exposición en medios bastante fuerte hace tal vez unos 3 meses, y esa exposición le permitió a los emprendedores conseguir no solamente clientes, sino también una serie de aliados, ¿verdad?, para el proyecto que ellos están desarrollando. Entonces, obviamente el mercadeo en esa etapa inicial es fundamental. Sí, también es importante no olvidar que el propio diseño de la idea va a identificar qué tipo de mercadeo yo tengo que hacer para ese producto que yo estoy produciendo. ¿Por qué? Porque va dirigido a mercados meta específicos, los cuales yo tengo que conocer y saber por qué canales de comunicación esos públicos se informan, y yo llegarle precisamente a eso para no perder tiempo y dispersarme de repente en medios que no están llegando al mercado meta que yo quiero llegar, que van a ser mis compradores finales. Y algo muy importante es para un emprendimiento el uso adecuado de redes sociales, que puede ser un mecanismo muchísimo más accesible que de repente toda una campaña de gestión de prensa o de publicidad que normalmente tiene un alto costo. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esa identificación de la imagen de cómo yo quiero ver mi producto, y en tanto mi producto sea también atractivo, va a ser también fácilmente mercadeable como noticia, ¿verdad? Que es mucho de la estrategia que un emprendimiento puede utilizar. Cuando yo pongo en el mercado un producto innovador, de por sí ya va a ser una noticia fácil de mercadear. Y si no es así, ¿verdad?, y mi producto es un producto tradicional, ver cómo yo, a través de una campaña de comunicación o de la forma en cómo yo vendo, ¿verdad?, porque puede ser hasta de boca en boca, la publicidad o el mercadeo no requiere, o sea, no es sujeto solo de presupuesto. Si yo no tengo presupuesto, yo puedo ser creativo y tratar de identificar formas creativas de cómo hacerle llegar el mensaje, la existencia de ese producto a los mercados. Así sea participar en ferias, que es sumamente importante, o utilizar redes sociales, o de repente mandar una nota a algún periodista de un medio de comunicación que creemos que de repente, como decimos, nos dé pelota y nos publique. Pero de aquí cae muy bien el valor de la disciplina, ¿verdad? Y la persistencia, ser muy persistente, insistente, porque obviamente mi producto tiene que competir, y en una competencia hay que entrar, ¿verdad?, con todo. Y yo creo que eso es muy importante. También buscar hacer atractivo a nivel de imagen gráfica todo mi producto, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay otros emprendimientos que son diseñadores gráficos que de repente podrían aportar en este proceso, y yo creo que aquí también entran mucho las alianzas con otros ¿verdad?, emprendedores. Yo creo, esa es mi sugerencia. Yo creo que se puede hacer, no tenerle miedo a ese tema, ¿verdad? Siempre hay alguien que a uno lo puede ayudar, y eso hace la diferencia, ¿verdad? Es llamar la atención, tratar de llamar la atención. Fabricio, usted nos mencionó en la pausa que hay un tema importante de tratar antes de que se termine el programa relacionado con sacrificios. Sí, es importante saber, entender e interiorizar, porque el tema del emprendedurismo va dentro de la persona, claro, ¿verdad? Ahí nace la semilla. Ahí nace, o sea, es su hijo, usted va a ver ahí. Y es muy importante tener bien claro que hay una tasa de sacrificio en todo lo que usted vaya a hacer, como lo veíamos en uno de los ejemplos que vimos ahí en el video, y que va a haber momentos en los que vamos a tener que tener más austeridad, ¿verdad?, económica y financiera. Y esa tasa de sacrificio uno la expresa en términos de que, bueno, si hoy me va bien, pues tengo que tener un flujo de caja importante y necesario para que cuando lleguen aquellos momentos que yo como empresario, que como empresaria, usted se tiene que visualizar, porque no es posible, no es responsable que usted siempre tenga en su mente que todo va a ser bueno. Uno tiene que plantearse 3 escenarios: uno malo, normal y muy bueno. ¿Por qué? Porque vas a tener un colchón a nivel de caja, que si llega ese momento, pues va a haber una tasa de sacrificio en la parte de mercado, en la parte de inversión, en la parte de innovación, pero vas a estar manteniendo el negocio, ¿verdad? Porque dependemos de lo que suceda, y no siempre las economías giran de manera fluctuantemente positiva.
Entonces, yo creo que mantener eso, tener eso, creerlo y aplicarlo es muy importante. Y ya para concluir, para agregar un poquito a lo que decías vos, me parece a mí que en la parte de mercado también es muy importante saber cuál es mi mercado realmente, porque no todo el mercado es el que yo necesito, es saber cuál es mi nicho de mercado. Hay empresas que hay que decirlo así, tiran para todo lado y vamos para todo lado. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso me genera costos y de repente no me genera ninguna retribución económica. Vamos a concluir el programa, siempre se nos quedan cosas sin hablar, pero bueno, cuando la plática está interesante el tiempo se hace cortito. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información en www.una.ac.cr. Hasta pronto.